poder entender. Pero bueno, vámonos rápido porque ya tengo aquí a Isidro Cano, quien está listo para platicarnos de todo esto que debería de interesarnos un poquito más y que a veces no tomamos en cuenta, que es el tiempo, el clima, como usted lo entienda, pero vamos a ir desmenuzando un poquito capa por capa esto que parece ser algo tan complejo que a veces solo nos llega. Imagínese usted qué va a hacer si de repente simplemente ve esto, lo que le voy a poner. Descifrar esto que a veces pareciera ser muy fácil, no lo es tanto. O esta otra imagen donde se habla de una forma pues interesante, la lluvia entre 30 y 49 milímetros, por ejemplo, la caída de granizo, pero no tenemos en cuenta, por ejemplo, muchas de las consideraciones que deberíamos tener de mano de un especialista como Isidro. Así que le doy la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y un afectuoso saludo a todos quienes nos están observando y escuchando, Iván. Que de hecho, esta es la magia de conocernos y solo tengo que agregar que él sí es una de las personas que me gusta tener en esta comunidad. Digo, quien está en esta comunidad es porque le aporta algo, pero de hecho debo dar constancia en esta bienvenida, Isidro, que hasta ayer, poco antes de las 7 de la noche, ni tú sabías de mí, ni yo sabía de ti. Éramos dos personas que teníamos nuestros mundos informativos en paralelo y gracias a tu generosidad, porque te mandé un mensaje y después lo correspondiste, es que estamos hablando. Y es que muchas veces, lo tengo que insistir, las personas piensan que por tener 2 o 5 mil seguidores ya se convierten en dioses que no tienen, digamos, por qué acercarse a un público nuevo. Y te agradezco la generosidad con la que te has sumado a este espacio. Y para hablar de algo diferente, el tema lo dice. ¿Qué es lo que nos esconden detrás del clima, detrás de estos pronósticos del tiempo? ¿Qué es lo que de verdad significaría, por ejemplo, estos 4 días que mandaban de una alerta inusitada para una ciudad como la de México? ¿Por qué se inunda la Ciudad de México? ¿Qué es todo esto que significa que llueva tan y tan fuerte en esta capital, Isidro? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Nuevamente, muy buenos días para todos ustedes. Mire, el tema de las fuertes lluvias, intensas lluvias, que no tan solo se están dando en la Ciudad de México, se están dando en muchas ciudades, muchas poblaciones de la República Mexicana, el estado de Puebla. Ayer llovió mucho en la región montañosa central del estado de Veracruz. Ha llovido mucho hacia lo que es la región de los Tuxtlas en el estado de Veracruz, inclusive con consecuencias fatales, como ha llovido también en el estado de Tabasco, en el estado de Campeche. Prácticamente todos los atardeceres y anocheceres, allí se están formando estos núcleos de tormenta eléctrica. Es algo, he escuchado, una lluvia atípica, una lluvia anormal. No puede haber nada más típico y más normal que estas lluvias y estas tormentas eléctricas durante el verano en el hemisferio norte, como ahora estamos. Ahora, las consecuencias tienen un fondo y tienen una forma. Y el fondo es, ¿qué pasa en la Ciudad de México y qué pasa en las grandes metrópolis? Te puedo hablar de Monterrey, te puedo hablar de Guadalajara, Jalisco, en donde también las inundaciones se están presentando. En la misma zona del puerto de Veracruz y su conurbación con Veracruz, Boca del Río, Medellín, en todas estas áreas es muy notable la inundación y la gente lo primero que te dice es que esto antes no ocurría. Sí, hay que empezar a considerar que la memoria meteorológica no la tenemos. Siempre consideramos que la lluvia que se está presentando es la más intensa, que jamás se ha registrado algo igual. Y vamos a las estadísticas y observamos pues que ha habido lluvias mucho más intensas y en muchas ocasiones, o el descenso de las temperaturas, o las altas temperaturas en algunas regiones del país, ¿sí? O la condición de los huracanes, en donde hay años en los que son mucho más nutridos y se acercan más a nuestras costas. Pero todo ello siempre ha ocurrido, estadísticamente ahí está consignado, y lo que está pasando concretamente en la Ciudad de México tiene como fondo este tema de que hay que recordar, sí, que la Ciudad de México, abajo de ella era un lago, y hay una serie de ríos que la mayor parte de ellos están entubados. El único río que todavía no se entuba es el río Magdalena, pero el río Magdalena tiene una conexión con el río Mixcoac, que ya está entubado. De 1952 a 1966, la mayor parte de estos ríos fueron entubados cuando estaba todavía como regente Uruchurtu.
y el río Mixcoac también enlaza con lo que es el río Churubusco. Por estas grandes avenidas llevan esos nombres, porque abajo de ellas hay ríos, pero está el río de la Piedad, está el río Becerra, está el río Tacubaya, está también el Canal Nacional que lleva al Canal de la Viga. Entonces, abajo de la Ciudad de México hay un entramado de ríos que, aunque estén entubados, con el paso de los años se han asolvado, ¿sí? Y aunque se le dé un mantenimiento frecuente, está la cantidad de precipitación que en un momento determinado tienden a colapsar, ¿sí? Y eso es lo que nos está generando. Otro punto importante: las grandes metrópolis, las grandes ciudades han crecido de manera desmedida, ¿sí? Hay mucha gente que vive en zonas de riesgo y en zonas de alto riesgo. Lo podemos ver en la zona de cerros, cómo se deslavan, cómo hay deslizamiento de suelos en esta temporada cuando empieza el reblandecimiento de los mismos. Esto viene a abonar también a que esta gran cantidad de lluvia que se está presentando, sí, sea la causante de las grandes inundaciones y los fuertes encharcamientos. La lluvia se mide en milímetros. Un milímetro representa 1 litro de agua por cada metro cuadrado. Es como si en 1 metro cuadrado yo le arrojara 5 cubetas de esas normales de 20 litros, pero no nada más es en ese metro cuadrado. El que está a un lado también le voy a arrojar otros 20 litros y al que está a otro lado le voy a arrojar a otros 20 litros. Entonces son millones de metros cúbicos que en un momento determinado tenemos de agua concentrada, que si no hay, ¿sí?, debidamente el escurrimiento necesario, y si a esto le agregamos el tema de la basura, porque hay que reconocerlo, como mexicanos tenemos mucha basura que se nos hace muy fácil, muy cómodo arrojar en cualquier sitio sin buscar un sitio, y si no lo hay, guardarla hasta el momento de llegar a un lugar en donde se pueda depositar. Son varios factores los que están influyendo en este aspecto. Las precipitaciones que se han presentado en la Ciudad de México en estos días son de tipo orográfico. La Ciudad de México está en zona montañosa, como lo es Puebla, como lo es Veracruz en su zona de montaña, como lo es Tamaulipas. ¿Sí? Y esto quiere decir que a media mañana, cuando empieza a darse el calentamiento de la superficie de la tierra, de la montaña, el aire cálido empieza a transmitirse, a trasladarse hacia lo que es la capa de aire que tiene encima. Este aire, este vapor de agua es forzado a subir. Ya por ahí del mediodía, deja de ser vapor de agua, se convierte en gotas de agua, en millones de gotas de agua, y da formación a las nubes de gran dimensión vertical. Conforme estas nubes encuentran una mayor altitud, sí, porque pueden medir 6, 7, 8 kilómetros de altura este género de nubes que llevan por nombre genérico cumulonimbus, y dentro de las mismas hay un campo de electricidad atmosférica de positivos y negativos, que es lo que genera un relámpago, un rayo, que es una diferencia del potencial eléctrico entre dos puntos separados por aire. Sí, nos va generando en este acumulado que en un momento determinado la corriente ascendente dentro de esa nube sea tal la cantidad de agua que tiene dentro de la misma que tiene que precipitar. Y es abundante la condición de la precipitación que se presenta. Son nubes de mucha inestabilidad atmosférica. En meteorología aeronáutica, cuando entramos al tema de las nubes, a la explicación a los estudiantes que van a ser pilotos aviadores, lo primero que se les dice y se les muestra: cuando veas una nube de estas, no la atravieses, o rodéala o bríncala, porque te vas a encontrar como cuando vamos volando y nos dicen, y se presenta esta inestabilidad como si fuésemos en un vehículo en un suelo empedrado. Sí, es que hay turbulencia. Estamos entrando en la fase de corrientes ascendentes y descendentes, porque es la característica de esta nubosidad. Y eso es lo que está ocurriendo con estas intensas precipitaciones. Es tanto la forma, ¿sí?, de la lluvia que se está dando, como el fondo, con todo lo que expliqué, porque las inundaciones son tan severas, han estado siendo tan severas, y les voy a decir que van a ser más intensas en el mes de septiembre y van a ser intensas en el mes de octubre. ¿Por qué razón? Porque es precisamente en el mes de septiembre cuando
los ciclones tropicales, ya sean disturbios, depresiones tropicales, tormentas tropicales o huracanes, llegan al Golfo de México, a la península de Yucatán, o se acercan más a las costas del Pacífico, ya sea Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, el mismo Sinaloa o la península de Baja California, y este enorme manto nuboso abarca el centro del país, y eso es lo que viene o vendrá a reforzar las lluvias precisamente en la temporada de septiembre, de octubre. Estadísticamente, en el Golfo de México es septiembre en cuando más efectos tenemos por estas circulaciones ciclónicas, Iván, y por tal razón debemos estar muy atentos, debemos estar muy preparados, preparar nosotros mismos un plan familiar de protección civil para este tipo de situaciones. Muchas de las veces no podemos llegar a nuestros hogares, a nuestras casas, por lo complicado que está el traslado a las mismas. Se suspenden las vías de comunicación, se suspende en el caso de la Ciudad de México el metro, se suspenden también el trasladarse por el periférico, por el viaducto. Yo mis estudios de meteorología los realicé en la Ciudad de México, la conozco muy bien, y trabajé en alguna temporada en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Ciudad de México la conozco muy bien y sé cuáles son sus limitaciones en el momento de la temporada de lluvias, y lo sé también en la temporada cuando se nos presentan los sismos. Por tal razón, hay que estar muy prevenidos, sobre todo para quien vive en zona de riesgo, zona de alto riesgo, tener las rutas de evacuación ya planeadas, al igual que con la familia, tener puntos de reunión de seguridad, porque cuando algo acontece, lo primero que empezamos a buscar es a nuestros familiares, en dónde quedaron, en dónde estarán. Pero si nosotros tenemos un punto de reunión, como puede ser un parque, un sitio en lo que no se inunde, y ahí llegar toda la familia, pues nos vamos a quitar de esta aprensión que tendríamos de no saber si faltó tal familiar o cual familiar, Iván. Bueno, das clara muestra de por qué teníamos que hablar contigo, porque digo, la explicación es bastante profusa y buena. Y sobre todo, digo, respeto mucho el trabajo de quienes lo hacen de una forma diferente, utilizando ropa atractiva, pero poca información. Y en este sentido, creo que tienes mucho más información a este respecto. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que en el caso de las lluvias, que no necesariamente huracanes, porque Manuel, por ahí del 2012 o 13, lo que hizo en Guerrero fue siendo tormenta tropical. Los deslaves que provocó en La Pintada fue siendo tormenta tropical por la cantidad de lluvia. Entender la meteorología, que de repente un huracán ya categoría 5 como Otis puede ser tan devastador por el viento, pero uno cercano no haga exactamente lo mismo como ocurrió hace algunos meses, nos debe de poner a pensar al respecto de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que detona, como en ese caso, la temperatura del agua en las costas del Pacífico. Ahora, cuando hablabas de esta formación, tiene una lógica si regresamos a la escuela y si aprendimos algo del ciclo del agua. Ciertamente durante la mañana, el mediodía empieza a evaporarse, formarse las nubes, los cambios de temperatura provocan esta inestabilidad y nos viene la lluvia. ¿Cómo desde nuestra perspectiva, sin querer acercarse, digamos, al estudio y al aprendizaje que tienes, podríamos determinar, sabes que más allá de estas alertas como esta que nos mandan, más allá de esto, en mi región parece que este desarrollo vertical podría ser, digamos, notable? ¿Cómo podemos de alguna forma entender esta, digamos, la de hace unos días y ayer? Fue muy diferente tormenta a las que hemos tenido en las semanas anteriores por la presencia de actividad eléctrica profusa y digamos, era un bombardeo de truenos en muchas partes de la ciudad, pues causaron, digamos, este alertamiento de las personas de algo que quizá deberíamos de considerar que es normal. Sí, es normal dentro de que estamos en la temporada de verano y todavía alcanzaremos parte del otoño con la misma situación, porque si se dan cuenta estamos desfasados en las estaciones del año. Hace algunos años, todavía en la década de los 70s, 80s, pasábamos y lo notábamos de la primavera al verano y del verano al otoño, y del otoño al invierno. Pero se ha hecho el ser humano tantas cosas con nuestro hábitat, con nuestro planeta Tierra, que hemos alterado ya lo que es el eje aparente de 23 grados, 23.5 grados, precisamente de inclinación. No son grados de temperatura. Estamos hablando de una figura geométrica.
es una inclinación. Y esto nos ha desaparecido prácticamente lo que son las estaciones del año. Y esto viene también en consecuencia a indicarnos que el mismo calentamiento global, que no es otra cosa que una vez que llegan los rayos solares a superficie, ya sea oceánica o ya sea continental, en su viaje de retorno, que es lo natural, que es lo normal, se quedan atrapados a determinada altitud. Es como una tapa que impide que salgan, y eso es lo que ha hecho crecer las temperaturas. La semana pasada hice algunas transmisiones en vivo desde el Golfo de México y me di a la tarea de tomarle la temperatura al mar frente al puerto de Veracruz. A la salida del puerto de Veracruz tenía el agua 28.5 grados, pero a 8 kilómetros de distancia estábamos ya en 29.5 grados en 3 puntos diferentes que tomé. ¿Qué me indica a mí? Que el Golfo de México y en general el Océano Atlántico en esta época del año, ya casi para llegar a mediados de agosto, es autoconvectivo. Convección es el transporte vertical de calor cuando se desprende mayor vapor de agua. Si encontramos condiciones en altura inestables, de vientos débiles, de cizalladura del viento, es decir, viento que está variando de un lado a otro, ¿sí? Esa nubosidad que se va a formar va a ser más alta y esto nos va a generar un vórtice y el vórtice va a dar lugar a que se forme una zona de baja presión y si se organiza va a crecer a disturbio tropical, a depresión tropical, ya cuando está más organizada, y si sus vientos máximos sostenidos alcanzan 63 kilómetros por hora, se va a convertir en una tormenta tropical y se le va a bautizar con un nombre que ya está establecido. Y si llega a 119 kilómetros por hora, se va a convertir en un huracán, conservando el nombre que se le adjudicó como una tormenta tropical. ¿Cómo pueden detectar, determinar que vamos a tener otra tarde lluviosa? Cuando por ahí al mediodía observen la formación de unas nubes muy blancas, muy redondeadas en sus contornos. Voy a hacer una comparación, como si fuese una coliflor. ¿Por qué se ven tan blancas las nubes? Porque la gota es muy pequeña y el reflejo del sol nos da esa pureza en su tonalidad en el color blanco. Pero conforme va avanzando la tarde, esa nube va creciendo y esa nube va teniendo, al tener una mayor altitud, va creando un campo eléctrico dentro de la misma, va generando si positivos y negativos que a final de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, la nube habrá entrado en su fase de madurez. Allí vendrá la precipitación y observaremos a esa nube en forma de un yunque, es decir, en la parte superior como si fuese un yunque de herrero. Su nombre es Cumulonimbus capillatus, es su nombre. Todas los 10 géneros de nubes se llaman igual en todo el mundo porque se rige la meteorología por la Organización Meteorológica Mundial. En Japón, en China, en Estados Unidos, en Australia, en México, los 10 géneros de nubes tienen el mismo nombre, ahí no hay ninguna diferencia. Y los cúmulos nimbus, en un momento determinado, es la nube, la única nube de las 10 que te puede generar un campo eléctrico significativo, tal y como está ocurriendo ya precisamente en la República Mexicana, que nos genera estas fuertes tormentas eléctricas. El trueno solo es una consecuencia. Es tal la expansión, la onda expansiva que nos genera un rayo, un hilo de luminosidad que tiene 30,000 grados centígrados. Esta es la temperatura que tiene un relámpago, que nos genera que el aire que está a un lado se expanda de manera muy violenta. ¿Cómo saber a qué distancia tenemos la tormenta eléctrica del lugar donde nos encontramos? Es muy simple. La velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo. La velocidad del sonido en una atmósfera seca es de 340 metros por segundo. Siempre será primero el relámpago, la luz, y después vendrá el sonido. Si yo veo un relámpago, ¿sí?, y empiezo a contar en segundos el tiempo que pasa entre esta luz y el momento en que escucho el trueno, sí puedo determinar a qué distancia está la tormenta. Sí, es decir, voy a poner 10 segundos. Observé un relámpago, pasaron 10 segundos y escuché el trueno. La tormenta está a 3,5 kilómetros porque hice ya, multipliqué por los 340 metros. Si al siguiente relámpago yo escucho el trueno,
15 segundos después, la tormenta se está alejando de donde me encuentro. Pero si ya no fueron 10, fueron 8, o fueron 7, o fueron 6, la tormenta eléctrica se está acercando al lugar en donde estoy y empiezo a sentir un viento arrachado en la espalda. Eso se llama una turbonada. Es una corriente de aire descendente dentro de la nube de gran dimensión vertical. Y esa turbonada me indica que en cualquier momento empezaré a observar caer gotas muy grandes y muy frías, muy separadas en sí, pero inmediatamente después viene el chubasco de la precipitación, Iván. Es que básicamente todos estos son los temas del momento, porque si tomas en cuenta, Isidro, digamos, me puse a hacer esas mediciones con relación a la ubicación y a la distancia con la que estaban siendo percibidos desde mi ubicación el estruendo, el resplandor y luego el trueno. Parecía que estábamos siendo azotados en un momento dado por diferentes tormentas con características, digamos, que pudieran ser incluso hasta diferentes una de otra, no digamos que concluyentes, que abonaran todas en una sola. Estaba justo buscando, como para poner esta referencia, cuáles son las consecuencias que en muchos de los casos provocan en la vida de la gente, pues estos rayos. Había un video que difundieron por acá, en el que un rayo cayó cerca de una casa. Esta temperatura que evidentemente implica su descarga provocó un incendio y pues, estaba consumiendo esa casa de humilde consistencia y que finalmente pues terminó por ser consumida porque le cayó un rayo. Experiencias como esas nos hablan de la importancia que es mantenerse alejado de esto, y sobre todo creo que le das a nuestra comunidad un dato muy adicional e importante al respecto de cómo ver hacia el cielo, qué nos debe de preocupar, qué nos debe de interesar y todo, qué debemos admirar, porque también dejando de lado el riesgo que a veces implica por infraestructura y quizá por nuestras decisiones pasar por una zona como la Ciudad de México con grandes retos en lo que a la lluvia, al desalojo del agua, que también por diseño tienen nada más la prioridad de sacarla y no reutilizarla, provocando que estos mantos superficiales, los freáticos, sean recargados de forma somera y no el verdadero acuífero. Todo esto en conjunto nos habla de verdad un montón de problemas que tiene una ciudad, pero si quitáramos todo eso y nos pusiéramos en un lugar con toda la seguridad, es impresionantemente hermoso ver estos fenómenos de la naturaleza, cómo van desarrollándose, cómo ves las cortinas de agua trasladándose de un lado a otro, cómo incluso a la distancia estos resplandores en el cielo pues son de verdad todo un espectáculo. Ojalá que dentro de todo lo que pudiéramos también estuviera el poder disfrutar de esta observación de la naturaleza. Sí, efectivamente, y como bien dices, no es solo una célula de tormenta, son varias. Por eso son diferentes resplandores y son diferentes truenos. Lo que sucede es que se van enlazando una con otra. En las imágenes satelitales podemos observar, y sobre todo en la de infrarrojos, cómo se va moviendo la mancha inestable, la mancha de nubosidad que nos está provocando estas precipitaciones y cómo va pasando sobre Hidalgo, sobre Tlaxcala, sobre Querétaro, sobre el Estado de México, sobre la Ciudad de México, y a veces se expande hasta Oaxaca, se expande hasta lo que es el estado de Veracruz en su zona de montaña, pero es como una fila de nubes de gran desarrollo vertical que van unidas unas con otras, y por eso es la cantidad de diferentes, vamos a llamarle así, hay diferentes tipos de relámpago, el relámpago de horquilla, el relámpago lineal, el relámpago de sábana, es parte de la jerga de la meteorología por la configuración que tiene. Pero algo muy importante, hay que saber qué hacer al momento de la tormenta eléctrica. Punto número 1, puedes estar en la ciudad y por protocolo y reglamento, todos los grandes edificios tienen que contar con un pararrayos o con un apartarrayos debidamente configurado con la descarga hasta 1 metro de profundidad en el suelo. Eso es un protocolo, eso es una regla. Pero si estás en la ciudad y está en pleno la tormenta eléctrica, jamás te sostengas de un semáforo, son metálicos, jamás te sostengas de un poste de cualquier tipo, porque ahí se puede dar una descarga, aún estando dentro de la ciudad, y no caer en el pararrayos del edificio que tienes enfrente, sino caer precisamente en ese tubo o en ese poste del que te está sosteniendo, porque yo lo he observado.
De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, el año pasado, en el 2024, en nuestro país, 64 personas murieron por efecto de descargas eléctricas. La gran mayoría es en el campo. En el campo hay muchas acciones que hacer. Por ejemplo, si estás trabajando en el área rural, sí, despójate de cualquier herramienta metálica de trabajo, una pala, una tarpala, un machete, una carretilla, aléjate de ellos. Si estás montado sobre un caballo, un burro, bájate de ahí y déjalo que siga su camino. El pelaje de estos animales es un excelente atractivo para la descarga eléctrica. Jamás te vayas a resguardar de la lluvia, ¿sí? Debajo de árboles, porque las copas de los árboles también tienen como un gran atractivo llegar precisamente hasta el árbol, y si estás ahí te va a fulminar, seas un ser humano o sea un animal, ya lo hemos observado. No juegues a la intemperie, porque también se ha dado en nuestro país, sobre todo lo vi en el estado de Michoacán. Tus jugadores empapados en sudor y empapados en lluvia y corriendo fueron alcanzados por un relámpago, por un rayo, y de ellos 6 murieron precisamente por el efecto de configuración que tiene en la distribución del relámpago. Si estás dentro del agua, sea el mar, sea un río, una alberca, un lago, una laguna, inmediatamente salte de ahí. El agua es un excelente conductor de la electricidad y por lo menos un buen susto te vas a llevar. Aléjate de allí. Si estás en el campo, en una casa aislada y tienes la chimenea encendida, sí, apágala. Esa ionización te va a traer un rayo. Dicen que no te debes de bañar cuando está la tormenta eléctrica y hay una justificada razón. Sí, las tuberías son metálicas y esto te puede traer una descarga en una de esas tuberías, y al agua que está ahí lo vas a resentir también. Entonces son muchos puntos que hay que tratar y hay que analizar al momento. ¿Cuál es la posición que debes adoptar al momento de una tormenta eléctrica en el campo? Porque puede ser el punto más alto dentro de esa área, dentro de ese campo, sin ninguna edificación, la de cúbito dorsal. Híncate, cubre tu cabeza, cubre sobre todo tu cabello con tus manos para evitar que tu cabeza sea un punto de impacto de un relámpago. El trueno puede ser muy sonoro, muy impactante, pero no te va a hacer nada. El relámpago es el que te va a causar alguna afectación como ser humano, y si también tienes a tus animales en el campo pastando y lo que tú quieras, si viene la tormenta eléctrica, no los lleves debajo de los árboles a resguardarse. Tienen una gran posibilidad de quedar allí todos fulminados. Entonces son puntos que hay que comentar, como bien me decías. A veces nos muestran un mapa y nos dicen alerta del color que tú quieras, alcaldías de Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, estamos esperando fuertes lluvias, pero te tienen que explicar por qué viene la lluvia, por qué va a llegar la precipitación y por qué te tienes que ir a resguardar, ¿sí? Y con toda la debida anticipación, porque yo trabajé con el tema de la protección civil, que también en ello me preparé en el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación. Fui director de protección civil en Veracruz, lo fui en del Río, fui coordinador estatal de protección civil en el gobierno del estado de Veracruz, asesor de 2 gobernadores del estado de Veracruz en la materia tanto de la meteorología como de la protección civil. Le trabajé a un equipo de fútbol que existió y que se llamó Tiburones Rojos en el área de protección civil, y yo valoraba cómo venía moviéndose la tormenta eléctrica, y con los comisarios de la Federación Mexicana de Fútbol se les indicaba para que ellos indicaran al árbitro: viene una tormenta eléctrica, está a tal distancia y a determinada señal. El juego se suspendía para no poner en riesgo a los jugadores en un momento determinado. Son muchas cosas que hay que hacer. Emprender ya los planes familiares de protección civil, los planes vecinales de protección civil, ¿sí? En los mercados hay que hacer planes de protección civil. En las zonas donde hay gran aglomeración, sí, hay que hacer planes de protección civil para estar debidamente bien informados, porque la prevención comienza con la información. Tenemos protección civil desde el 6 de mayo de 1986, que se dio como una respuesta al terremoto o a los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985, que todos sabemos que aconteció en la Ciudad de México
y en estados también como Guerrero, pero de alguna manera se ha avanzado, pero todavía después de tantos años hace falta mucho por hacer en el tema de la protección civil, el saber cómo enfrentar en el caso específico estas tormentas tropicales que vamos a tener ya en el mes de septiembre, estos huracanes que vamos a tener, y me comentabas el tema de que el viento finalizaba, sí, porque las dos sierras que tenemos son como muros, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, ahí chocan los sistemas ciclónicos y al chocar se deshacen los vientos, pero se refuerza la precipitación y por ello llueve tanto. Y como son zonas montañosas, el deslizamiento de suelo, los deslaves y el desprendimiento de rocas es, pero mayúsculo en todas estas regiones, Iván. Fíjate, me quedo con muchos datos, porque de hecho la audiencia también, ahorita voy a poner algunos de sus mensajes, pero parece que hay telepatía, porque justo lo que me van preguntando es lo que vas respondiendo, porque me ponía Frank Anguiano que cuál es la causa de estos rayos, de que sean más potentes y otros tengan más duración. Habló de los pararrayos, que ya mencionabas su ubicación e importancia. También Irma Costa Rica, les ofrezco una disculpa, pero tenía que toser. Ella nos dice que aquí donde vive en un condominio y se fallecieron unos jóvenes en una alberca justo porque les cayó un rayo. Dice, pero la gente es necia y piensan que si ya están mojados, no pasa nada cuando llueve. Grandes mitos que de verdad ahí están alrededor. Y por ejemplo, debo de confesar, en este espacio, cuando llueve, digamos, se disfruta de alguna manera digamos, esa sensación que se percibe en el ambiente. Vivo en una zona alejada de la ciudad y regularmente cuando hay suficiente leña, lo que hago es prender la chimenea. Y me preocupó muchísimo justo ahorita cuando decías aguas si tienes una chimenea, porque pues también esto es interesante y entender por qué, porque te decía de este video, esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el Estado de México. Cayó un rayo y ese rayo provocó ese incendio en esa vivienda que terminó por pues afectarlos de una forma contundente. Y estaba también buscando otro video, una nota que hice hace algunos años de personas que todavía no llovía, la actividad eléctrica era muy fuerte en la playa y creo que era en Michoacán, y este evento lo que provocó pues fue un rayo que por un lado le cayó a una mujer y le transmitió la energía al vendedor que estaba enfrente de ella y terminó también muerto. O sea, no es nada menor el hecho de que digamos, los rayos provoquen este tipo de consideraciones. Cuando hablabas también de esto que provoca, por ejemplo, en los animales que por alguna extraña razón, quizá por instinto, se refugian bajo los árboles, esto es lo que les ocurre. Hay fulminados varios de un solo golpe por la actividad eléctrica, que es impresionante. Yo creo que vale mucho la pena cerrarlo. Isidro, sé que ayer que hablamos, podemos hablar horas, yo sé que sí, pero que quizá sea motivo también para platicar en otra ocasión al respecto de esto que se nos viene y que sí quiero que tengamos muy presentes, porque no solamente es aquí. Cuando hablas por ejemplo, la Sierra de Puebla, hay sitios donde la gran cantidad de agua, pues lo que hacen es nutrir estos mantos acuíferos y llevar el agua a ciertos lugares cuando se trata de algo natural. Pero hemos hecho muchas cosas con el planeta y hay deforestación por todos lados. Entonces, lo que antes se retenía de agua, ahora se convierte en deslaves porque no hay árboles y raíces que detengan este desplazamiento del agua y terminan trayéndose el cerro completo, sea de conformación de tierra, de roca ligera o de grandes conformaciones rocosas. Ahí sí, dependiendo de la zona, será el tamaño de lo que se venga. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para estar atentos a ese respecto. Si sumas, por ejemplo, en la región que bien dominas, bueno, veo que dominas muchísimas cosas, pero por ejemplo, pensar en todas esas fallas geológicas que hay en los límites del norte de Veracruz y Tamaulipas, regiones que también tienen un alto acento de trabajo petrolero, que implica también una conformación de un suelo irregular y todas esas consecuencias. De verdad es que si no ha pasado algo más serio es porque hemos tenido suerte. Sí, efectivamente, como mucho lo digo, la República Mexicana, regiones muy amplias de la República Mexicana, no son zonas de riesgo sísmico, son zonas de certeza sísmica. Ahí ha temblado, sigue temblando y seguirá temblando por el tema de la subducción.
que tenemos en la placa tectónica de Cocos, que está en el Océano Pacífico y que penetra por debajo de la placa de Norteamérica, que allí arriba está toda la República Mexicana y está el Golfo de México. Por eso tiembla más en Jalisco, en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, pero todo eso nos los transmite a la Ciudad de México, que nos los transmite hasta el estado de Veracruz, hasta el estado de Tabasco, hasta lo que es desde luego estados en el centro de nuestro país, como lo puede ser, no es tan frecuente, pero en Aguascalientes y en Zacatecas, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Puebla, pero eso es otro tema, y otro tema muy importante, el Iztaccíhuatl en sus glaciares ya están secos, y el pico de Orizaba, de los 4 glaciares, todos, solo está uno vigente ya, se han secado. ¿Por qué? Por el cambio climático, como se le llama, que para mí, yo ya le llamo el estrés climático. Ya estamos cerca del punto de no retorno. La UNAM lo considera la calamidad climática. Estamos muy cerca ya de no poder retornar. Mucho podemos hacer, pero te voy a dejar muy claro lo siguiente. En aras de la modernidad, no vamos a dejar de utilizar vehículos, cada vez hay más dióxido de carbono a la atmósfera. No vamos a dejar de utilizar las secadoras de ropa, es una demanda de energía tremenda. No vamos a dejar de utilizar los aires acondicionados, que es otra demanda de energía tremenda. Y como esos casos hay muchos. Entonces, por tal razón, los 8,000 millones de habitantes que tiene este planeta, si la gran mayoría que tenemos esas condiciones de modernidad, le voy a llamar así, cada día desgastamos a nuestro hábitat, al planeta Tierra, que está muy resentido, está muy dolido por todo lo que se le ha hecho en las décadas anteriores, Iván. Pues ha sido de verdad muy ilustrativo para quienes estamos, digamos, construyendo muchas formas de pensar, incluso a esta edad, reforzamos ideas, reforzamos, digamos, impresiones, dependiendo de lo que un experto nos dice en la materia, y yo creo que nos debe de abrir los ojos. Ya el cambio como venga, no lo vamos a ver quizá nosotros incluso, sino esa posibilidad de que se revierta sea un gran regalo para nuestros hijos, para sus nietos, si es que acaso esto tiene posibilidad. Solo recordar que la etapa en la que volvimos a ver los mares limpios, animales cercanos a la costa, redescubriendo ese territorio que pues el propio toque de la humanidad fue alejando, fue la etapa de la pandemia y el confinamiento, en el que la actividad mundial se limitó de una forma tan seria que el respiro que le dio eso a nuestro planeta nos hizo pensar que habíamos entendido la lección. A solo un par de años de diferencia, estamos completamente demostrando lo contrario. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, estamos demostrando lo contrario. Fue un par de años en donde observamos cómo hasta el verde en la vegetación era más llamativo, ¿sí? Animales que empezaron hoy, hay animales que antes no veíamos en las ciudades, ves ardillas, ¿sí? A mí me tocó en una ocasión en el puerto de Veracruz ver un oso hormiguero en el centro de Veracruz. ¿Por qué? Porque estamos acabando con su hábitat y ellos tienen que buscar su alimento y van a buscarlo a donde sea necesario hacerlo. Y lamentablemente yo te lo puedo decir, esto día con día crece. Desde el momento en que usas un aerosol, estás desprendiendo fluorocarbonados, sí. Esto también nos afecta a las capas superiores de la atmósfera. Y puedes decir, bueno, pues estoy yo nada más, ¿no? Imagínate la gran cantidad que muy temprano estamos utilizando un aerosol, ya sea para el cabello, ya sea como desodorante, ya sea como perfume. Entonces, todo esto en su gran conglomerado es lo que nos está llevando a alcanzar en pocos años ya lo que es el punto de no retorno en este estrés climático. Hay mucho por hacer todavía, cuidar el agua, sí, respetar todos los espacios, no arrojar basura. Es que se nos hace tan sencillo observar cómo desde la ventanilla de un vehículo ves un PET, un plástico, ser arrojado, o una lata, o una bolsa de plástico, lo que sea. Y esto también, desde luego, viene a formar parte de todo lo que es este conjunto que nos inunda las ciudades o que nos causa encharcamientos muy severos, Iván.
Pues vaya de verdad importantes temas, Isidro. Bienvenido a esta comunidad y si tú no tienes inconveniente, volveremos a platicar de esto un poco más adelante para pues diversificar los temas. La gente se ha mostrado muy interesada y aprecio mucho tu compañía esta mañana. Estoy a tus órdenes, Iván. Como bien decías, nos conocimos telefónicamente el día de ayer o ya nos observamos ya a través de este medio de comunicación y con todo gusto estoy a sus órdenes. Tengo algunos años ya en ello, ya más de 40, desde que egresé mis estudios en el Observatorio Tacubaya en la Ciudad de México. Sí, yo generalmente resido en el estado de Veracruz, soy veracruzano, vivo en Veracruz, ¿sí? Y me muevo constantemente a mis clases de meteorología aeronáutica, a otros puntos, o a mis conferencias de cambio climático a otros puntos, pero nadie es profeta en su tierra. En Veracruz prácticamente no me llaman en Guadalajara, en Mérida, en Aguascalientes, y para allá voy. Y lo hago con mucho gusto y comparto con mucho gusto el conocimiento, Iván. Esta comunidad, lo digo con mucho orgullo, digamos, la forma, pues personas que en diferentes momentos de la vida, como este planeta está transformándose, nos ven en 28 países al menos. No estoy diciendo que toda la población es un reto en algún momento dado, pero el alcance de esto, por ejemplo, tenemos personas que son parte de la comunidad con quienes platicamos con frecuencia en España, en Chile, en Uruguay. O sea, esta es una aldea, una enorme aldea de la que estos temas son el interés común que nos debe de ayudar a tomar decisiones así como tan pequeñas y tan importantes como comprar un desodorante de una forma o de otra o hasta de no usar y hacer el propio. O sea, muchas de estas cosas nos van a ayudar para ir entendiendo porque estoy más que claro que no nada más le sabes a aquí y de este acá 30 y de este lado a 28 y creo que hay un entendimiento que habla de la vida. De esto deberíamos de saber mucho más los seres humanos y no a veces de otras materias. Sí, efectivamente, cuando yo estuve en la televisión, estuve en dos televisoras diferentes en una etapa que para mí ya pasó durante 7 años en una y 7 años en otra. Yo tenía una de las secciones que no nada más era decirte, aquí va a haber 30 y aquí va a haber 28, no. Y yo tenía un espacio en el horario estelar de las 7:30 de la mañana para televisión, es un horario estelar, en donde tenía yo la clase de meteorología, en donde explicaba precisamente por qué las nubes se llaman así, qué nos puede ocasionar esta nube, por qué se le ve un halo alrededor del sol, es decir, por qué es de colores y por qué si es la luna es blanco. Todo ello hablaba yo de electrometeoros, de fotometeoros, de hidrometeoros, de litometeoros, con la finalidad de ir acrecentando esta cultura preventiva también. Dejamos por ahí una pequeña huella en ese aspecto, pero en la vida tiene ciclos y vas pasando por ellos. Ahora estoy muy dedicado a estas redes sociales en donde tengo transmisiones en vivo a determinada hora, pero estoy publicando constantemente. Y otra cosa, voy al lugar de los hechos, porque ahora que tuvimos el impacto de la tormenta Barry en la zona de Laguna de Tamiagua, en la parte norte del estado de Veracruz, ahí estuve para recibir a la tormenta Barry y dar la explicación exacta de lo que era lo que estaba ocurriendo. Y cuando lo tengo en las cercanías, el fenómeno voy, sí, y voy a transmitir también tormentas eléctricas, claro, con todas las medidas de seguridad y decir qué está ocurriendo con ello. Y con todo gusto seguiré participando con ustedes, Iván. Ha sido de verdad un gran gusto conocerte, Isidro. Por favor, dile a la gente, a nuestra audiencia, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir en tus redes sociales para que formen también parte de tu comunidad. Aquí, por ejemplo, te reconocen, Frank dice, tema muy interesante y muy importante. Edgar manda saludos, don Omar me manda saludos. Dice Irma, excelente invitado, y somos todos los jarochos. Cintia González dice, me encantó la participación de Isidro, se nota su gran experiencia. Así que, pues mira, llegas a una comunidad que te aprecia mucho, pero también diles dónde te pueden seguir. Sí, con todo gusto. Lo que más utilizo es el Facebook, ¿sí? En el buscador ponen Isidro Cano y ahí les va a mostrar Isidro Cano en el buscador. Tengo una transmisión en vivo a las 8 de la noche, de lunes a domingo, sobre diferentes regiones. Pero si ustedes me piden información para España, para Chile, que por cierto ahora están en otra época del año ellos, sí, a diferencia nuestra que estamos en el verano, ellos están padeciendo el invierno porque vaya que son bajas las temperaturas.
con todo gusto hacemos los comentarios pertinentes. Agréguense a la página y las preguntas que ustedes me realizan después de la transmisión, doy contestación a todo ello. Sí, ahí está, estoy observando que ahí está el logo que utilizo. Sí, tengo uno a las 5 de la mañana, ese es un audio, y tengo el de las 8 de la noche, que es transmisión en vivo. Pero quiero decirles que en cualquier momento del día, sea en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, de madrugada, si hay algún evento representativo importante que se tenga que difundir, así sea meteorológico, atmosférico, así sea geológico, un sismo de magnitud relevante, o bien algún tema importante de la protección civil, yo hago un enlace y hago una transmisión en vivo ya con datos bien confirmados de manera fidedigna para llevarles la información de primera mano. Iván. Pues eso es lo que necesita una comunidad, tener información que siempre digo la pueden encontrar en cualquier lado, pero no necesariamente en cualquier lado se encuentran las consecuencias, los contextos, lo que vale la pena saber. Y bueno, ya que alguien te hable de lo que de repente uno habla y parece que no existe, de este cambio de, algunos decían 15 días o hasta de un mes, en lo que conocemos, por ejemplo, las transiciones de las estaciones, que la primavera todavía sigue haciendo algo de frío y que empieza a caer un poco después, por este cambio en el eje producto de tantas cosas, pero particularmente los grandes terremotos han sido precursores de ello. Es algo muy importante, de verdad, entrar en esta comunidad, pero pues tengo que cortar esta transmisión porque ya vienen nuestros invitados, pero platicaremos de esto pronto. Isidro, te agradezco mucho y ahí nuestra audiencia seguramente habrá de apoyarte también con un like y con las visualizaciones, como básicamente lo hacemos todos. Con todo gusto, ha sido un privilegio participar con ustedes. Tengan un excelente martes y voy a finalizar, voy a rematar con la frase que tengo establecida desde hace más de 20 años. Les saluda Isidro Cano Luna, recordándoles que el